a Dios por darnos la oportunidad de que cada día podamos abrir nuestros ojos y dar gracias por lo justo y misericordioso que es nuestro Dios para con nuestra vida. Así que nuestro Dios bendiga a cada vida y a cada corazón que estará conectándose a través de esta plataforma, esperando que la bendición del cielo pueda rebosar en cada vida y en cada corazón. La palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se va a estar encontrando en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Filipenses, capítulo 1, del versículo 12 en adelante. Si la hemos encontrado, vamos a estar leyendo para que podamos meditar en la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio, y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Amén. Que nuestro poderoso Señor y Salvador Jesucristo nos bendiga. Vamos a estar clamando para que nuestro Dios sea el que esté hablando en cada vida y en cada corazón. Padre Santo, Dios justo, Rey del cielo y de la tierra, en esta hora, Señor, inclinamos nuestro rostro delante de su autoridad, dándole la gracia, Señor, por lo bueno y por lo bondadoso que es con cada uno de nuestra vida. Esperando, Dios bueno, que usted pueda hablar a cada vida y a cada corazón, a aquellos que están conectados a través de esta plataforma, para que la bendición, Señor, que viene de lo alto, podamos recibirla en nuestros corazones, para que pueda dar fruto, Señor. Aquello es el anhelo de nuestra vida. Y en esta hora, Señor, queremos que usted hable a la vida y a los corazones, y que usted abra, Señor, el entendimiento espiritual para que podamos entender lo que usted habla a la vida y a los corazones. Y queremos, Señor, oírla a través de su santo, poderoso nombre, en el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que nuestro poderoso Señor Jesucristo nos bendiga. Vamos a volver a leer, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Mire qué maravilloso, querido hermano. La palabra de Dios nos declara a través del apóstol Pablo, enviándole cartas, queridos hermanos, a los filipenses, y diciéndole que quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y lo demás. Meditamos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo y vemos la vida del apóstol Pablo, y declaraba que las cosas que le habían sucedido a su vida, aquellas prisiones, aquellos padecimientos, han sucedido y han redundado para
el progreso del Evangelio. De tal manera que sus visiones habían sido patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todo lo demás. Entonces meditamos que el apóstol Pablo en aquel tiempo, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, muchos lo conocían, querido hermano, por cuanto la palabra nos declara que donde él iba, muchas veces tenía que estar escondido, muchas veces tenía que salir de aquellos lugares por cuanto rechazaban, no a Pablo, sino que a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero quizás todas aquellas aflicciones él meditaba y habían resultado para el progreso del Evangelio, porque todo lo que le sucedía a todos, querido hermano, lo habían visto. Y dice, la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Aleluya. Mire lo que nos declara la palabra de Dios. Dice que, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Que nuestro Dios nos bendiga. Y medito, querido hermano, aquellas cosas como vivían el tiempo aquellos hombres el Evangelio, querido hermano, y declaraba que, imagínense que el apóstol Pablo, por predicar la palabra, era apresado. Pero, ¿qué hacían los demás, querido hermano? ¿Qué hacían los que creían a Dios en aquel tiempo? Quizás se ocultaban, quizás no dejaban de predicar la palabra. ¿Qué hacían, querido hermano? Porque muchas veces, querido hermano, aquello es lo que cuesta. Muchas veces, querido hermano, por predicar la palabra, quizás, querido hermano, y por declarar lo que es correcto, muchas veces no vamos a ser tomados en cuenta. Muchas veces, querido hermano, por predicar la palabra de Dios conforme está escrita, quizás muchas veces, querido hermano, vamos a ser aislados. Porque cuando se habla y se predica la verdad, querido hermano, no todo es maravilloso en cuanto a lo que vamos a vivir en este mundo. Porque muchas veces, querido hermano, a la gente no le gusta oír lo que está establecido. Muchas veces, querido hermano, quizás hay personas que por un puesto, por no perder un puesto, muchas veces callan y no hablan la palabra de Dios por temor a perder sus puestos, por temor a que no los hagan pastores, por temor a que quizás no los tomen en cuenta. Pero, ¿qué es lo que usted haría, querido hermano, usted en su vida, si ve a un hermano que está predicando la palabra de Dios y es aislado? ¿Qué usted haría si hay un hermano que predica la palabra de Dios y es menospreciado? Imagínense que el apóstol Pablo predicaba la palabra de Dios y era aprisionado. Pero dice que la mayoría, y aquello es importante, querido hermano, porque dice que la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con sus prisiones. Aquellos hombres veían que por predicar la palabra de Dios, el apóstol Pablo era aprisionado. Y aquellos hombres, ¿sabe lo que le daba? No le daba temor. O quizás tenían miedo, pero había algo dentro de su vida que empezaba a crecer. Y aquello era más fuerte que el temor que mostraba la carne. Y aquello, hermano, dice que la mayoría miraba, querido hermano, cómo predicaba la palabra, cómo se esforzaba el apóstol Pablo, y cobraban ánimo, y se atrevían, dice la palabra de Dios, mucho más a hablar la palabra sin temor. Y aquello, querido hermano, es lo que cuesta en el día de hoy, porque en el día de hoy ojalá se pudiese decir que la mayoría, ojalá fuese así, querido hermano, que la mayoría
pudiese predicar la palabra sin temor. En el día de hoy, querido hermano, el hombre ama más los puestos. Y quizás, querido hermano, es la minoría en el día de hoy de los que luchan por predicar la palabra de Dios sin temor. Y aquellos hombres, querido hermano, se atrevían mucho más a hablar la palabra sin temor. Y ¿sabe qué, querido hermano? Meditaba en las vidas, en los corazones. ¿Cómo usted cree que estamos en el día de hoy? Cuando vemos un hermano que quizás se está esforzando. ¿Cuántos quizás decimos y vemos un hermano que Dios está utilizando su vida? ¿Y cuántos cobran ánimo? ¿Cuánto le da aliento a su vida? Porque, ¿sabe qué, querido hermano? Muchas veces vemos un hermano que se está esforzando y en vez de nosotros, querido hermano, cobrar ánimo como estos hombres, muchas veces, querido hermano, ¿sabe lo que hacemos? Juzgamos. Empezamos a buscar el error. Pero muchas veces, querido hermano, meditamos en una conducta de un hermano que no es buena delante de Dios, pero como es conveniente a nuestra vida, aquello sí lo tomamos enseguida. En el día de hoy, querido hermano, es más fácil tomar las malas actitudes que las buenas actitudes de los hermanos. Muchas veces no, pero mira, el hermano es predicador y hace esto. Y si él lo hace, ¿cómo yo no lo voy a hacer? Y muchas veces, querido hermano, vemos aquellas cosas, pero si vemos a un hermano que está orando, que se está esforzando, hay un hermano que está buscando a Dios, ¿cuánto intentan también de buscar aquello? Si hay un hermano que es constante y ve que nunca falla, ve un hermano que se esfuerza en la obra de Dios, ¿cuántos ven aquellas cosas y le dan deseo en su vida de también poder buscar de la misma manera? Porque vemos en sus hechos, en su vida, cómo Dios va afirmando la vida y los corazones. Que nuestro poderoso Señor Jesucristo nos bendiga. Por eso en el día de hoy, quizás, querido hermano, nosotros nos deprimimos porque muchas veces nos hablan mal, muchas veces no nos han tratado de buena manera en las iglesias, muchas veces no nos dan deseo de poder llegar a la casa de adoración. Pero ¿sabe qué? Decía en aquel tiempo que cuando el apóstol Pablo era aprisionado, dice que los hermanos cobraban ánimo y hablaban la palabra de Dios mucho más sin temor. Entonces, querido hermano, en el día de hoy hemos estado llevando un evangelio diferente que aquel que llevaban los hombres de Dios cuando empezó el evangelio. Y no digo, querido hermano, que no se predique el mismo evangelio, porque el evangelio de Dios es predicado. Lo que refiero es que nuestra vida no está dispuesta a servir a Dios como aquellos hombres en aquel tiempo. Dicen, y mire, querido hermano, dice, y algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Porque en el día de hoy, querido hermano, imagínense, también en aquel tiempo habían hombres que predicaban la palabra de Dios por envidia. Predicaban por contienda. Pero otros lo hacían de buena voluntad. Pero ¿sabe cuál era la diferencia que dice la palabra de Dios? Que la mayoría de los hermanos cobraban ánimo. En el día de hoy, querido hermano, podemos decir que la mayoría lucha por buscar a Dios de todo corazón, que la mayoría busca a Dios a pesar de la adversidad. Porque si usted se pone a pensar de aquel tiempo, también habían hombres de doble ánimo, habían hombres que predicaban y había envidia por contienda y muchas cosas, querido hermano, como también las hay en el día de hoy. Pero la mayoría era de los que buscaban a Dios.
Y dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy dispuesto para la defensa del Evangelio. ¿Y qué pues? Que no obstante, de toda manera, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Que nuestro poderoso Señor Jesucristo nos bendiga, y meditamos, querido hermano, en estos hombres, querido hermano, y sabe lo que medito en el día de hoy, que quizás habían problemas, quizás habían dificultades, quizás habían hombres, querido hermano, que no predicaban la palabra de Dios por agradar a Dios. Pero el apóstol Pablo, ¿sabe lo que hacía? El apóstol Pablo, su vida y su visión no estaban en los problemas, sino en lo que él pensaba era en buscar a Dios. Lo que él pensaba y buscaba era que él pudiese hacer las cosas de buena manera. Que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos bendiga, porque decía, quizás habían otros que predicaban por pretexto o por verdad, pero de toda manera decía que Cristo era anunciado. En el día de hoy, ¿sabe lo que hacemos? No solamente nos enfocamos en los problemas, que esto deberíamos solucionarnos acá. No, es que miren, esto estamos fallando. No, estamos fallando en estas otras cosas. Pero el apóstol Pablo no, querido hermano, no se enfocaba. Mire lo que les trato de decir, querido hermano. No estoy diciendo que el apóstol Pablo hacía vista ciega, sino que lo que primordialmente él se esforzaba era en predicar la palabra de Dios. Porque quizás, querido hermano, sí, muchos, querido hermano, predicaban por envidia, pero como también muchos oían la palabra de Dios de corazón. Y no podemos parar la obra de Dios, querido hermano, por aquellos que no quieren oír, sino que nosotros tenemos que buscar a Dios por aquellos que anhelan buscar a Dios. Nosotros tenemos que esforzarnos, querido hermano, aunque haya uno, pero hayan tres que no quieran oírla, por aquel uno nosotros tenemos que esforzarnos. Aunque las dificultades sean mayores, pero tenemos un Dios más grande que Él nos da la fuerza para soportar todas aquellas cosas. Y mire lo que dice el 19, porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mí liberación. Aleluya, querido hermano. Y aquello es lo que el apóstol Pablo vivía diferente, que él no se enfocaba en las dificultades, en los problemas. Él no se preocupaba, querido hermano, allí quizá de aquellos que predicaban por envidia, porque él sabía que Dios va a pagar aquellas cosas, sino lo que él se preocupaba era de predicar el Evangelio verdadero. Era, querido hermano, y él se preocupaba de que todos pudieran oír la palabra de Dios, ya sea que uno la reciban y ya sea que otros no la reciban, pero lo importante es que se predique la palabra de Dios. Por eso no nos enfoquemos en los problemas, no nos enfoquemos, querido hermano, en lo que está mal. Enfoquémonos, querido hermano, en las cosas buenas. Tomemos, querido hermano, allí y miremos las cosas buenas que hay. Tenemos que ser positivos en las cosas de Dios y no negativos, porque hay hombres que todo encuentran malo, que para cualquier cosa, querido hermano, encuentran un error, y que esto no está bien, que esto, a pesar de que pueden ser mayores cosas buenas, pero no nos enfocamos en el error, no enfocamos en la falla. Nuestro Dios nos manda enfocarnos en buscarle. Nosotros no tenemos que mirar los malos ejemplos, nosotros tenemos que enfocarnos en los buenos ejemplos. Aquello, querido hermano, donde nuestra vista tiene que estar puesta.
Y dice, querido hermano, y tenía aquella convicción, dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, este resultará en mi liberación. Aquellas cosas, querido hermano, eran las que sí servían a aquella vida para seguir adelante. Al apóstol Pablo no le importaba si otro predicaba por envidia. Lo que él se gozaba era de que la palabra de Dios se estaba predicando. Y que habían unos que sí se esforzaban. Y que habían unos, querido hermano, que sí estaban orando por él. Y aquello, querido hermano, es lo que iba a hacer que pueda seguir adelante. Y que aquellas cosas iba a ser para su vida liberación. Y dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada me seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Que nuestro poderoso Señor Jesucristo nos bendiga. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Que nuestro poderoso Dios nos bendiga. Y sabe que, querido hermano, ahí el apóstol nos declara otra cosa diferente. Porque, ¿qué es lo que usted, querido hermano, encuentra lo que es la vergüenza? ¿Cómo usted mira la vergüenza? El apóstol Pablo, ¿sabe qué? Él no miraba la vergüenza como que lo miraban mal o que los hombres lo menospreciaran. Para él eso no era vergüenza. Dice, conforme mi anhelo y mi esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, porque él sabía que por más que dijera las cosas los hombres, en él no iba a afectar nada, porque su confianza no era conforme a los dichos de los hombres, sino que la confianza era de acuerdo a la palabra de vida eterna que hacía vida en el corazón de aquel apóstol. Por eso, querido hermano, dice antes bien con toda confianza, como siempre, dice. Con toda confianza, como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. O por vida, o por muerte. En él estaba la confianza en Dios. Ya sea que si tenía que ir a predicar en un lugar y seguía vivo, o si tendría que ir a predicar y sería muerto. El apóstol Pablo no tenía aquel problema, porque su confianza no estaba en esta vida, no estaba en este hombre corruptible, sino que su confianza estaba en el mundo venidero, en aquel cuerpo incorruptible, en aquella vida que nuestro Dios nos tiene preparada para cada uno de nosotros. Por eso, ¿qué importa si en el día de hoy morimos o mañana, querido hermano, quizás nos toque partir? Si por lo que nosotros luchamos es por la vida venidera. Que nuestro poderoso Señor Jesucristo nos bendiga. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque para mí el vivir es Cristo, aleluya. ¿Cuánto anhelan en su vida poder decir estas palabras? Poder pronunciar, querido hermano, quizás simples palabras, pero palabras poderosas, querido hermano. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En el día de hoy, para usted morir es ganancia, o para usted
el morir es tristeza, es angustia, o para usted el morir es duda, es dudar de si encontraremos salvación, si me he esforzado lo suficiente, si he buscado a Dios de la mejor manera. Eso es la confianza en Dios. Eso es ser confiado en nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros tengamos confianza plenamente en Dios, podremos decir estas palabras: que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ¿sabe qué decía? Pero más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Imagínese si él padecía y en el día de hoy su vida dejaba de ser. Para él era ganancia porque ya había peleado la buena batalla. Pero él decía, pero si tuviese que vivir, y si vivir fuera a beneficio de la obra de Dios, entonces no sé qué escoger. Ya no él miraba su propio beneficio. Y si meditamos, querido hermano, por la palabra de Dios, el beneficio del apóstol Pablo era morir. Porque ya él no tenía, querido hermano, o no tenía algo que demostrar si ya todo lo había demostrado. Ya había corrido la carrera. Pero él aún seguía mirando el beneficio, no suyo, sino el beneficio de la obra de Dios. Y si él era alguien que podía aportar en la obra de Dios y era de beneficio que él viviera por la obra, entonces él no sabía qué escoger, si morir, que era ganancia, o el vivir y ser provechoso para la obra de Dios. Que nuestro Dios nos bendiga. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Gloria a su nombre, querido hermano. Muchas veces, querido hermano, sabe que medito en la palabra de Dios y es como meditar, querido hermano, en las palabras que declaraba el apóstol. Y pareciera, querido hermano, que en el día de hoy muchas veces es como que si fuera alguien, querido hermano, que quizá nunca vamos a poder ver un hombre así. Porque el anhelo de nuestro corazón, o uno medita, querido hermano, y en el día de hoy muchas veces uno se encuentra lejos querido hermano, de la manera en que aquellos hombres estaban dispuestos de servir a Dios. Y entonces uno medita y dice: ¿cómo, Señor, quizá yo podré alcanzar a decir aquellas palabras? Que nuestro Dios nos bendiga. Mire, dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, dice, lo cual es muchísimo mejor. Dice que de ambas cosas estaba estrecho, de vivir para el provecho del Evangelio, morir, que era ganancia, y declaraba que estaban aquellas dos cosas en estrecho, aunque morir y estar con Cristo era mucho mejor para él. Gloria a su nombre. ¿Cómo me gustaría, querido hermano, poder decir aquellas palabras
y sentir lo que sentía aquel hombre cuando lo decía. Sentir lo que sentía el apóstol Pablo cuando declaraba aquellas palabras. Sentir aquella misma confianza. Sentir aquel mismo deseo de buscar a Dios. Poder entregar nuestra vida a Dios y poder, querido hermano, ser útil en la obra de Dios, porque muchas veces meditamos, Él quería morir, pero Él, si vivía, era provechoso para predicar la palabra de Dios. Pero en el día de hoy, querido hermano, muchas veces nosotros vivimos y usted se pregunta si estará siendo provechoso en la obra de Dios. Porque muchas veces, querido hermano, quizás cuando nos dicen hermano predique, hermano trabaje, muchas veces, querido hermano, decimos no, hermano, sabe que no quiero, hoy día no puedo, hoy día estoy ocupado. Entonces, querido hermano, nosotros tenemos que meditar en muchas cosas, las cuales, querido hermano, si nosotros vivimos, tenemos que vivir para el provecho del Evangelio. Para que cuando nosotros tengamos la oportunidad de poder trabajar en la obra de Dios, podamos ser de provecho, ya sean hombres, ya sean mujeres. Todos tenemos que ser provecho para la obra de Dios. Todos tenemos, querido hermano, un trabajo que hacer delante de la presencia de Dios. Dice el 24, voy a volver a leer el 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrello, que teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Que nuestro poderoso Señor Jesucristo nos bendiga. Hoy día, querido hermano, si vivimos, seremos provechosos para el hermano. En el día de hoy, querido hermano, si usted vive, está haciendo provecho para su hermano, usted es bendición para su hermano, ya sea en buena hombre, en buena conducta, usted está haciendo un provecho para la iglesia de Jesucristo. Porque Él dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Y le declaraba, pero solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Aleluya. En aquel tiempo la iglesia era perseguida, en aquel tiempo predicar la palabra de Dios era causa de prisión, era causa de desprecio por las autoridades. Pero él le declaraba al apóstol Pablo en aquel tiempo y le decía, pero mi anhelo
es ir con vosotros y estar con ustedes. Pero esté presente o no esté presente, solamente quiero pedirle una sola cosa: que si no estoy ausente, pueda oír de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo todos unánimes por la fe el Evangelio. En el día de hoy, ¿cuántos combatientes hay que luchan por el Evangelio de Dios? ¿Cuántos hombres se están esforzando porque la palabra de Dios, querido hermano, sea predicada y anunciada? Y en nada intimidados por lo que se opone, dice, y no tengan miedo por aquellos que se oponen, por aquellos que intentan prisionarlo, por aquellos que lo desprecian. El apóstol Pablo le decía que no se intimidase, por los que se oponen, que para ellos ciertamente dice que era indicio de perdición, pero más vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concebido a causa de Cristo, no solo que creéis en Él, sino que también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, y si algún consuelo de amor, y si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Amén. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Maravillosa es la palabra de Dios, maravillosa, verdadera y real. Es fuente inagotable. Esta palabra, querido hermano, salta para vida eterna para todos aquellos que creen. Y medito, querido hermano, y sabe qué, querido hermano, era como un privilegio en aquel tiempo predicar y ser tribulado por el Evangelio de Dios. Era un privilegio. Ellos lo sentían como un privilegio. Que nuestro Señor Jesucristo lo bendiga. Y digo a mi vida: ayúdame, Señor, a buscarle. Porque necesitamos, querido hermano, de nuestro Dios en nuestro lado para que podamos vencer al mundo. Porque dice su palabra que debemos tener ánimo, porque Él ha vencido el mundo. Y si Él venció el mundo, tenemos que confiar en Él para que nos ayude, para que Él vence el mundo también por nuestra vida. Que nuestro poderoso Señor Jesucristo nos bendiga. Esta es la palabra de nuestro Dios. Vamos a clamar delante de nuestro Señor Jesucristo. Oh buen Padre Celestial, Rey del cielo y de la tierra, Señor. Meditamos, Señor, en su palabra, Señor. Su palabra, Señor, que es inspirada por el Espíritu Santo. Su palabra, Señor, que es fiel y verdadera. Usted, Señor, que puso hombres, Señor, y preparó hombres, Señor, para que predicaran la palabra de Dios.
Y medito, Señor, y dice su palabra que usted no pone más carga de la cual no podamos llevar. Y quizás, Señor, medito, Señor, en aquellas palabras cuando decía el apóstol Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. En el día de hoy, Señor, medito. Y nuestro anhelo, Señor, es poder ser imitadores de aquellos grandes hombres. Porque aquellos hombres imitaban sus hechos. Aquellos hombres imitaron su vida cuando usted estuvo en este mundo. En usted, Señor, no hubo pecado, Señor. Y aquello mismo, Señor, es lo que queremos buscar, Señor. El anhelo de nuestro corazón es poder buscarle. Pero le doy gracias, Señor, porque en esta hora, Señor, le tenemos a usted. En esta hora, Señor, alabamos y bendecimos a aquel Dios que predicaron estos grandes hombres. En esta hora, Señor, nos presentamos delante de aquel Dios que estuvo con los profetas, aquel Dios que estuvo con Abraham en aquel sacrificio, aquel Dios que estuvo con Moisés, aquel Dios de Elías, Señor, de Jeremías, de aquellos grandes hombres, Señor. En el día de hoy, Señor, nos presentamos delante de usted, el cual su nombre es Jesucristo. Por eso, Señor, meditamos, Señor, en su palabra. Y usted que es dueño de la sabiduría, dueño del entendimiento, queremos, Señor, pedirle que usted, Señor, pueda escribir esta palabra y la estable en nuestro corazón, para que podamos vivir su palabra, para que podamos acercarnos, Señor, cada día más a usted, para que podamos, Señor, tenerle a usted, Señor, primero en nuestra vida, y que usted, Señor, pueda ser el primero en todo, Señor, para que podamos ver la gloria de Dios. Porque dice su palabra, Padre eterno, que tenemos que creer, Señor. No dice que si cree verá la gloria de Dios. Y como, Señor, su palabra concuerda, Señor. Así que bendiga cada hermano, cada vida, Señor, que se ha conectado esperando que la bendición del cielo pueda rebosar en cada vida y en cada corazón. Y le pido aquella bendición en su santo poderoso nombre, en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que nuestro poderoso Señor Jesucristo le bendiga. Quizás, querido hermano, no tengo teléfono ahora, pero el Señor Jesucristo le bendiga. Lo importante de todas las cosas es que Dios conoce quién está conectado. Para la próxima vez voy a preocuparme de traer otro celular para poder saludarle, porque ustedes son importantes para Dios. Así que nuestro Señor Jesucristo le bendiga. Los dejamos invitados para el día de mañana, sábado, a las 7:30, y a los hermanos mañana dejarlos invitados para el día sábado a las 6:30, donde estaremos allí predicando la palabra de Dios en las plazas, por las calles, anunciándole al mundo que hay un Dios que sana y que salva. Así que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Si en el día de mañana nuestro Dios nos tiene con vida y salud, lo dejamos invitados en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.